Buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amantísimo Dios, honor, honra y gloria damos a ti. Gracias por el privilegio que nos permites hoy de estar aquí en este lugar, reunidos, como nos lo enseña la Escritura, en un mismo sentir, para que unánimes a una sola voz podamos adorarte, pero también para que unánimes en un mismo espíritu podamos, Señor, estar para recibir el consejo que proviene de ti. Señor, clamo por misericordia, para que nos permitas, Señor, acceder a tu palabra de una manera humilde, de una manera sincera y necesitada. Ayúdanos. Permite que en esta mañana, Señor, podamos tener oídos para oír. Que todo lo que provenga de ti quede en nuestros corazones, para que lo atesoremos y pongamos por obra, Señor. Ten misericordia de mí y haz conforme a como tú desees, Señor. Usa mi vida y que sea tu palabra expuesta de una manera honesta y clara. La gloria es para ti y en Cristo Jesús oramos. Amén. Ya vamos a acabar el libro de los Hechos. Y hoy nos correspondió capítulo 25. Como ustedes se dieron cuenta, son 27 versículos. Y seguimos la idea y seguimos la exposición y encontramos que sigue Pablo en su proceso, ¿no? Pablo sigue en su proceso. Y hay cosas bastante interesantes. El caso de Pablo se levanta nuevamente. Y se levanta después de cierto tiempo. Ahora, antes de comenzar y con una introducción, quiero compartirle el título que le he colocado en esta mañana a la enseñanza. Y es: Pablo apela ante César, una vida leal y equilibrada. Una vida leal y equilibrada. Como le dije hace un momento, el caso de Pablo se levanta nuevamente. ¿Por qué digo se levanta nuevamente? Porque después de cierto tiempo, y después de que el gobernador Félix, como lo vimos en el capítulo 24, dejara su cargo, ¿cierto?, para que ahora un hombre llamado Festo, un nuevo gobernador, tuviese este cargo que dejó Félix. Es por eso que cuando leemos las palabras de Lucas, nos damos cuenta que el caso de Pablo revive nuevamente. Y esto primero por providencia de Dios, ¿cierto? Por providencia de Dios revive nuevamente el caso de Pablo. Pero también revive por algo en particular, y es que los corazones de los judíos, esos judíos renombrados en Jerusalén, los ancianos, tenían ansias de venganza, tenían ansias de atentar contra la vida del apóstol Pablo. Entonces encontramos dos razones de por qué revive el caso del apóstol Pablo. Providencia del Señor, así debía ser. Recordemos que el Señor había encomendado ya a Pablo ir a Roma, ¿cierto? Por providencia tenía que ser así. Pero encontramos otro propósito, y era el corazón ¿de quién? De los judíos. Aquellos judíos que levantaron
falsas acusaciones contra el apóstol Pablo, que usted y yo ya lo hemos venido mirando a través de esta exposición. Ahora, antes de pasar a desglosar el capítulo entero, quiero decirle, mi querido hermano y mi querido amigo que nos acompaña en esta mañana, que es en los momentos difíciles y de angustia donde nuestra lealtad es probada. Es en los momentos difíciles y en los momentos de angustia donde nuestra lealtad es probada. Y en los que son leales, ¿cierto? La lealtad es forjada también en sus corazones para que las convicciones de sus creencias sean fortalecidas y puedan seguir madurando y creciendo en Cristo y para su gloria. Es en los momentos difíciles. Y en los que son leales, el Señor permite también todas estas situaciones para que en los corazones se siga forjando, ¿cierto? Esas convicciones, esas creencias firmes, que podamos ser fortalecidos para seguir madurando en Cristo. Cuando llegan los momentos no fáciles a la vida del cristiano, sus manifestaciones de lealtad a Dios se ponen a prueba. Cuando llegan los momentos difíciles, las manifestaciones de lealtad hacia Dios se ponen a prueba. Su manera de afrontar, en la vida del cristiano estoy hablando, cada circunstancia donde somos probados es medida por la manera en que sobrellevamos cada providencia, del Señor. Porque hay una realidad, y es la que usted y yo debemos tener en claro, y es que no todos los hijos de Dios tienen el mismo carácter. Como no tenemos el mismo carácter, entonces no todos sobrellevamos las circunstancias de la misma manera, ¿cierto? Pero hay algo que sí no cambia. Hay algo que no cambia cuando se presentan circunstancias no fáciles. ¿Y sabe qué es? El Señor, en quien hemos creído. Él no cambia. Si Él permite circunstancias, el Señor no cambia. Él las permite porque Él sabe qué tiene para nosotros, ¿cierto? ¿Y por qué? Que aunque no somos iguales y no nos comportamos iguales para afrontar circunstancias o situaciones no fáciles, Él sigue siendo el mismo, Él no cambia y todos nosotros tenemos una misma fe, se nos ha dotado de una misma fe, hemos creído en un mismo Dios y Señor y hemos sido bautizados por un mismo Espíritu. Independientemente de las circunstancias e independientemente de que todos no somos iguales para afrontar las circunstancias, el Señor sí no cambia. Él no cambia. Ahora, esto lo aclaro porque teniendo toda esta misma verdad sobre el Señor y sobre la diferencia que tenemos nosotros, debe ser de ánimo y fortaleza para que nosotros como hijos, para que los creyentes reflexionemos y meditemos en cómo estamos afrontando cada circunstancia que se nos presenta. Y aún si estamos con la muerte respirándonos en la nuca, ¿cómo estamos afrontando? Y si estamos o si seguimos siendo leales al Dios verdadero y a su evangelio. Hoy en día hay más lealtad a los hombres que a Dios. Hoy en día hay más lealtad a los hombres que a Dios. Se nos olvidan los argumentos y parámetros que nos deja la Escritura y resultamos siendo desleales a Dios y afrontando cada circunstancia de nuestras vidas como si el Señor no nos hubiera dado el don de fe y resultamos refugiándonos
en lo primero que encontramos, porque pareciera que creemos por vista, mas no por fe. Lamentablemente hoy en día pasa eso. Después de 733 días que el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, él otra vez es llevado al tribunal. 733 días para ser un poco más exactos. Él es llevado otra vez al tribunal. Porque sus compatriotas, los judíos de renombre, no dejaban de ensañarse contra él. Y respiraban amenazas de muerte contra la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Lo primero que veremos en esta mañana es que la lealtad de Pablo por el Señor es intacta aún cuando las acechanzas del enemigo están sobre su vida. La lealtad de Pablo por el Señor es intacta aún cuando las acechanzas del enemigo estaban sobre su vida. Quiero que nos enfoquemos en esta primera parte sobre que el enemigo nunca dejará de acechar. El enemigo nunca dejará de acechar. Y vamos a leer de nuevo del versículo 1 al versículo 7. Dice la Escritura: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Versículo 5. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Lucas nos narra claramente que las acechanzas seguían aún después de cierto tiempo que había transcurrido, dejándonos ver que por causa del nombre de Cristo, Pablo era amenazado y señalado. Y usted y yo también seremos amenazados y señalados. Cumpliéndose lo que dice la Escritura, ¿cierto? A Pablo el enemigo lo acechaba. El enemigo acechaba a Pablo y este enemigo era representado en la vida de sus compatriotas, quienes eran los que lo acusaban y respiraban muerte sobre la vida del apóstol. Estos judíos, como lo hemos dicho y mencionado en enseñanzas anteriores, eran personas de alto renombre en Jerusalén. Y aparentemente eran personas sabias, ¿cierto? Hacían parte del Sanedrín. Pero no era así. No eran personas tan sabias. Puesto que si hubiesen sido llenos de la sabiduría de lo alto, no tendrían este tipo de comportamientos en contra de Pablo. Eso es más que claro. Cabe aquí recordar algo, mi querido hermano, y es que el mismo apóstol Pablo hace énfasis a los hermanos de la iglesia de Éfeso cuando les escribe que nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne ni sangre, y que las acechanzas vienen de Satanás. Efesios 6, versículo 11 y 12 dice la Escritura: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es claro lo que nos deja la Escritura, y que el mismo apóstol Pablo escribió, y es que debemos ser resistentes contra las acechanzas que el enemigo trae a nuestra vida. Ahora,
Bajo este parámetro y recordando lo que Pablo le escribe a Éfeso, de dónde vienen las acechanzas y contra quién en nuestra pelea, es válido recordar tres cosas. La primera es que el enemigo anda al acecho, pero recordemos que todas estas acechanzas que trae a la vida de un creyente es porque la función del enemigo es acabar con el propósito personal y particular de un creyente. El propósito de esa acechanza es acabar con el propósito personal y particular de un creyente. Si bien Pablo tenía claro que el Señor ahora le tenía una nueva encomienda, ¿y cuál era? Ir a Roma, ¿cierto? Y lo que el enemigo buscaba era acabar con ese propósito personal que había en el apóstol. Cuando recordamos estas palabras que les escribe a los de la iglesia de Éfeso, es bueno que tengamos en cuenta que cuando Pablo habla de un ejército en general, un ejército que le sirve a las tinieblas, se está refiriendo a algo importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Y es que se está refiriendo a lo que hay dentro del alma de un ser que vive en oscuridad y que no tiene luz. Se refiere a lo que hay dentro del alma de un ser que vive en la oscuridad y que no le ha llegado la luz o que no tiene luz. Y que su vida está al servicio ¿de quién? De su padre el diablo. El Señor Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es claro que aquí el Señor, en estas palabras, está hablando contra quién, o con quién está hablando, contra los fariseos, si recuerdan el pasaje. ¿Por qué? Porque ellos querían atentar contra su vida. Los fariseos querían atentar contra su vida, así como lo que estaba pasando con Pablo. Querían atentar contra su vida, ¿cierto? En medio de su caso, los honorables, respetados, judíos de renombre, querían atentar contra la vida del apóstol Pablo también. Y el Señor Jesús hacía a esos fariseos que querían atentar contra su vida, ¿cómo les llama? ¿Hijos del qué? Porque sus vidas están al servicio ¿de quién? Entonces, cuando tenemos acechanzas de parte del enemigo, claro, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades, un ejército, pero un ejército que está al servicio ¿de quién? Del diablo, ¿cierto? ¿Y este ejército quién es? Aquellas almas, aquellos corazones que viven en oscuridad y que le sirven a él y que la luz no ha llegado a sus vidas. El Señor hace uso de estos ejércitos para que el propósito personal, en medio de las acechanzas que trae a la vida de un creyente y que traía a la vida del apóstol Pablo, hace uso de estos ejércitos con el propósito de que esos anhelos personales o particulares no avancen. No avancen. Le dije que íbamos a mirar tres cosas importantes aquí. La segunda es que el enemigo anda al acecho. Y recordemos que trae acechanzas con el propósito de robar, de matar y de destruir. Juan capítulo 10, versículo 10a. Solo la parte primera. El Señor Jesús dijo lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y viene manejándolo desde la misma línea, desde el capítulo 8 que acabamos de leer. Ante esto, estos judíos que acechaban, que eran servidores de la oscuridad, estos judíos, ¿cierto? Ante Festo se presentaban, ¿recuerdan quién es Festo, no? El que ahora era gobernador. Se presentaban como buenos, ellos se presentaban como buenos,
como quienes tenían la verdad. Pero no era así, porque quien tiene la verdad no guarda en su corazón el ánimo de matar a otro o de atentar contra otro. Quien tiene la verdad en su corazón no guarda el ánimo de atentar contra otro. Estos hombres eran ladrones, eran salteadores de la verdad. Y esa función es la de Satanás. Y estos hombres eran usados por Satanás. Por eso, él hace uso de sus vidas para que la verdad no avance. Para que la verdad no avance, para que la verdad sea destruida, para que la vida de las personas que sirven al Dios vivo sean atentadas. Y esto era lo que estaban haciendo, ¿quién? Los judíos. ¿Al servicio de quién? Tercero, en este primer punto, ¿cierto? El enemigo anda al acecho porque no quiere que el reino de Dios avance. A como diera lugar, estos judíos prominentes no querían permitir que Pablo siguiera rondando por ahí, porque lo que el apóstol Pablo hablaba iba en contra de sus pretensiones. Ellos no querían que Pablo siguiera rondando por ahí. Ellos no querían dejar cabo suelto, y Satanás hace uso de sus vidas para atentar contra Pablo y no permitir que él siguiera cumpliendo el propósito del Señor. Pero algo alentador que usted y yo y que el apóstol Pablo tenía en mente, ¿cierto? Pero que usted y yo debemos tener, es lo que nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? Pero note lo que le dice al final. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El enemigo siempre ha querido acechar para que el reino de Dios no avance. Pero algo, mis queridos hermanos, en lo que usted y yo debemos estar confiados, y que Pablo estaba confiado, es en la promesa del Señor. Es en la promesa del Señor. El Señor le había dicho a Pablo que iba a ir a Roma, y él creía en esa promesa. Usted y yo hemos creído en un Dios que nos ha dado promesas, y esa es nuestra esperanza. Por eso, cuando la acechanza esté respirando sobre nosotros, tengamos en cuenta esto, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta esto último que acabamos de leer, y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Quiero decirle algo. Las acechanzas del enemigo no van a terminar, no van a cesar mientras estemos corriendo y peleando aquí en este mundo la buena batalla de la fe. No van a cesar. Ahora, esto lo he dicho en varias ocasiones. Las acechanzas vienen porque el Señor en su providencia sí lo permite, ¿cierto? Pero recordemos que es por causa del nombre de Cristo, no por causa de su pecado ni el mío. Porque a veces por causa de nuestro pecado estamos pensando, Señor, ¿por qué me permites esto? No, si es consecuencia de su pecado o de nuestro pecado, asumamos. Pero cuando el enemigo acecha, ¿cierto? Ahora, siempre he pensado lo siguiente: cuando el enemigo acecha, es que acecha a alguien que está fuerte. Cuando el enemigo no acecha, es porque no tiene por qué acechar, o no tiene que acechar. ¿Me hago entender? Sí, me hago entender. Nunca van a cesar las acechanzas mientras estemos corriendo y peleando aquí, en este mundo, la buena batalla de la fe. Y el enemigo hace uso de todas las situaciones y circunstancias de las que pueda echar mano para que tanto los propósitos particulares como comunales en el nombre de Cristo no avancen. Es por eso que usted y yo, mi querido hermano, debemos recordar que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque en las fuerzas del Señor nosotros debemos sustentarnos y fortalecernos.
para así poder ser fieles y leales al llamado que Él nos ha hecho. Y con esto quiero entrar al segundo bloque. Y el segundo bloque nos va a llevar a mirar lo siguiente: una vida leal en medio de las acechanzas. Una vida leal en medio de las acechanzas. Versículo 8, 11 y 19, solo 3 versículos, 8, 11 y 19. Ya sabemos el contexto de lo que estaba pasando allí, ¿cierto? Ya sabemos que Pablo, después de 733 días, es llamado otra vez para que su caso se reavive, ¿cierto? ¿Por petición de quién? Del enemigo de Pablo, por así decirlo. ¿Quién era? Satanás. ¿A quién o de quién hizo uso? De los judíos, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los judíos? Ir ante el nuevo gobernador. Félix lo había dejado 2 años en la cárcel. 2 años. Y Festo llegó y ellos aprovecharon. Miren lo que había en el corazón de los judíos. Miren lo que había en el alma de ellos. Esa intención de atentar contra el apóstol Pablo. No olvidaban, rencor, odio había en sus corazones. Pero ahora vamos a ver la respuesta ante estas acechanzas. Y es una vida leal en medio de las acechanzas. Versículo 8, después leemos el 11 y después leemos el 19. 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Versículo 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, decía el apóstol Pablo. Y versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que el apóstol Pablo afirmaba que estaba vivo. Ahora, Festo busca persuadir a Pablo. Si usted entra en materia en el contexto del texto que estamos exponiendo, Festo busca persuadir a Pablo ante las acusaciones que se estaban levantando contra él, que el mismo Festo no había escuchado. ¿Y qué quiere Festo invitar a Pablo, persuadir a Pablo? De que fuera a Jerusalén, ¿cierto? Y testificar en su defensa de todo lo que se le acusaba. Y Festo incluso le dijo, y yo estaré allí. Pero Pablo, ¿qué hizo? Se negó. Pablo se negó ante tal petición y decide solicitar ser juzgado delante de ¿quién? Del César. Por eso dice, apelo a César. Decide solicitar, presentar su caso ante el rey. Y cabe recordar aquí algo, mi querido hermano, que quienes solo tenían esta posibilidad en aquel entonces de apelar a César eran los ciudadanos romanos. Los judíos no. Eran los ciudadanos romanos. Y usted y yo sabemos que Pablo era un ciudadano romano. Ahora, Pablo presenta argumentos delante de Festo y de sus acusadores que nos dejan ver la lealtad de Pablo ante Dios y su verdad, sin importar qué tipo de peligro respiraba encima suyo. Y hay 3 maneras en donde podemos ver esa lealtad de Pablo aquí en los versículos que acabamos de leer. La primera, una lealtad reflejada en la transparencia y en la sinceridad. Una lealtad reflejada en la transparencia y en la sinceridad. En el versículo 8, Pablo en su defensa se mantiene en la verdad que ha venido argumentando durante estos 2 últimos años, o un poquito más. Pablo se mantiene en esa verdad. Recordemos que él estaba en prisión y que quizás, aunque no podemos asegurar, pudo haber estado sometido a tratos no tan buenos. Pero lo que sí podemos afirmar es que las cárceles o prisiones en ese tiempo no eran muy cómodas. Por lo tanto, el apóstol Pablo
tenía cansancio corporal y quizás también tenía cansancio, ¿qué? Mental, porque no tenía una buena almohada donde recostar su cabeza y de pronto no tenía, como hoy en día, aunque creo que es muy contado, no tenía, como le llamamos nosotros muy peculiarmente, ¿no? No tenía los 3 golpes diarios de alimento, ¿cierto? Por lo tanto, sin esto el cuerpo, ¿qué? Se debilita, se debilita. Pero el mismo Pablo nos recuerda esto en la carta que escribió a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es notorio que todas estas circunstancias que pudieron causar en Pablo un desgaste físico, y aún y con todo eso, él se mantuvo leal. Pablo se mantuvo firme. Y eso se vio reflejado en su transparencia y en su sinceridad, asegurando delante de los que estaban ante él, Festo y los judíos que estaban delante de él, que aseguraba Pablo que él no era culpable, que él no era culpable de lo que se le acusaba. Y es más, si ustedes recuerdan, ante el anterior gobernador, que fue Félix, él también aseguró lo mismo, pero con Félix hizo algo. A Félix lo invitó a que investigara por sus propias fuerzas de lo que lo estaban acusando no era cierto. Pablo, después de todo este cansancio físico, 2 años en una cárcel, quizá con las comodidades que acabé de nombrar, que no las tenía, ¿cierto? No las tenía. Con todo eso, él se mantuvo leal, transparente, sincero. Él no cambió su modo de pensar. Él no cambió su modo de ver las cosas. Él no cambió su firmeza en cuanto a las cosas con las que lo estaban acusando. Pablo estaba ahí leal, leal. Yo cuando miraba esto me preguntaba, ¿qué sería de nosotros si estuviésemos en una situación de esas y no tuviésemos los privilegios que hoy en día quizá tiene una persona que está presa? ¿Qué sería de nosotros? Con un desgaste físico y un desgaste mental, ¿qué sería de nosotros? ¿Nos mantendríamos también leales y firmes? O quizá por el afán de salir de ese horrible lugar donde estamos y por encontrar la libertad, hasta asumiríamos de qué se nos está acusando. Lo segundo que vemos reflejado aquí es lo siguiente. Y es una lealtad reflejada en dar la vida por la verdad. Una lealtad reflejada en dar la vida por la verdad. Versículo 11, Pablo sabía que si se retractaba de su defensa, de lo que con sinceridad manifestaba, no iba a encontrar un beneficio. Pablo sabía que si se retractaba aún, él no iba a encontrar un beneficio, ¿cierto? Él sabía que por cualquier modo el propósito de sus enemigos era ¿qué? Matarlo. Él sabía que por cualquier modo el propósito de sus enemigos era matarlo. Habían pasado 2 años un poco más, unos días más. Y mire que en el corazón de sus enemigos estaba igualito. La misma intensidad desde que se presentaron ante Félix, allí en Jerusalén, estaba igualito. Igualito. Pero a Pablo no le interesaba que su vida se viera afectada por cuestiones que ellos querían salirse con la suya. A él no le interesaba eso. ¿Por qué? Porque todo hubiese sido en vano entonces para el apóstol Pablo. Ahora,
A Pablo le importaba que la verdad y nada más que la verdad. Tanto que su vida de lealtad se ve reflejada en que dice lo siguiente, que si era digno de muerte, por algo no le importaba qué, morir. No le importaba morir. El apóstol no rehusaba ponerse ante las puertas de la muerte. Él no rehusaba ponerse ante las puertas de la muerte. Lo que rehusaba era que su vida fuese atentada por la mentira o falsedad. A eso sí se rehusaba. Pero él no se rehusaba que la muerte llegara a su vida por la verdad. A él solo le interesaba reflejar lo que su Señor había encomendado. Y él lo recuerda en unas palabras también en la carta que le escribe a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 11. Mire lo que dice. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no ¿qué? Destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Por causa de quién? De Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mi querido hermano, hace un momento le decía que las acechanzas del enemigo no van a cesar. No van a cesar mientras el Señor no haya venido por los suyos. No van a cesar. Y sabe, quiero bajo este énfasis de este segundo punto de una vida cristiana leal, reflejada en dar la vida por la verdad, quiero dejar algo en mente suya y en mente de los jóvenes y niños que están en este lugar. Y aún sé que los infantes, quiera el Señor concederle tener un conocimiento y una razón para que entiendan, aprendan y sepan a qué se refiere esto. Mi querido hermano, el enemigo no deja de acechar. Pero usted y yo mañana no lo sabremos, en poco tiempo. O quizá usted y yo como papás partamos y queden nuestros hijos. Y a ellos tenemos que decirles esta verdad. Y los tiempos cada día van a ser más difíciles. Y usted tiene que preparar a su hijo, querido padre, que instruye a su familia. Usted tiene que preparar a su hijo, porque mañana quizá la muerte va a respirar a la vida de ellos por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Usted tiene que preparar a su hijo a decirle que el evangelio es lo más hermoso que puede llegar a la vida de un hombre, pero que va a tener un enemigo que lo va a estar acechando. Usted tiene que preparar a su hijo que afuera hay un ejército que sirve a Satanás. Y que cada día la sociedad, el mundo, el ser humano se viene deteriorando por lo que Satanás ha sembrado en las normas, en las leyes, en todo lo que vivimos en la cultura. Y mañana va a ser más difícil hablar de Cristo. ¿Y quiénes van a hablar de Cristo mañana? Si usted no está, sus hijos. Sus hijos. Hace 8 días aprendíamos en medio de la exposición tan hermosa, y si usted pudo meditar en la semana, sobre la instrucción, la responsabilidad, el mandato que Dios ha dejado a los padres. Y qué bonito es sembrar e instruir el evangelio. Pero en el evangelio no se le debe olvidar esa parte. No se le olvide esa parte. A sus hijos no se le olvide enseñarle esta parte. No se le olvide. Que vivimos para Cristo, pero para el mundo ¿qué? Morimos. Morimos. Y si el mundo mañana nos quiere o quiere atentar contra nuestra vida y contra la de nuestros hijos, doloroso, fuerte, duro, quizá como los mártires del primer siglo. Pero déjeme decirle algo, pareciera como si volviéramos otra vez retrocediendo en el tiempo.
Y llegarán días en donde también seremos perseguidos. Llegarán días, mis queridos hermanos, en donde desde estos púlpitos no podremos hablar en contra de movimientos como el LGBTI. Y sus hijos en los colegios van a ser perseguidos por eso. Van a ser golpeados por eso. Porque vamos a predicar a un Cristo. Esto no es fácil. Esto es duro. Y aquí vemos una muestra, un reflejo, un testimonio de lo que vivió un hombre de Dios. Pero cómo fue leal. Cómo se mantuvo leal y aún no le tenía miedo a la muerte. Sino dijo, por causa de la verdad, mátenme. Si yo he hecho algo en lo que se me ha sido acusado, si soy culpable de eso, pues asumo. Y muero por eso. Pero como todo lo que le estaban acusando era mentira, pero aquí lo que impacta es la lealtad de Pablo a su Señor. Aquí lo que impacta es la lealtad que tuvo Pablo a su llamado y al Evangelio, a sus principios como cristiano. Viene una buena pregunta reflexiva para cada uno. Si usted y yo nos viéramos sometidos ante tal situación, mañana, hoy, sus hijos, ¿cómo sería nuestra reacción? ¿Convincente? ¿Cómo sería nuestra reacción? Convincente. Una lealtad se ve reflejada en la verdad del Evangelio. Una lealtad se ve reflejada en la verdad del Evangelio. Versículo 11. Festo, dijimos que íbamos a leer el versículo 8, 11 y 19. Versículo 19. Festo estaba ante el rey Agripa ya, ¿cierto? Le presenta la situación de Pablo. Y dentro del discurso que él le está manifestando al rey, ¿cierto?, le manifiesta que Pablo era acusado por los judíos por cuestiones de su religión. Algo de no mucha trascendencia para los romanos en cuanto al ser juzgado a muerte. Pero en la información, ¿cierto?, Festo dice algo que nos deja ver la lealtad de Pablo con la base fundamental del Evangelio. Y es que aunque han pasado algunos años desde la muerte de Cristo en cruz, y que para el imperio romano esto no era desconocido, la noticia de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se predicaba por todo lado, Pablo no iba a negar esta verdad, porque esta verdad es la que ha venido dando a otros hermanos y ha venido fortaleciendo su vida como base, como fundamento. Esto le transmite, como parte del discurso de la acusación que presentaban los judíos contra Pablo, esto le transmite al rey Agripa que aquel Jesús que los judíos decían que estaba muerto, Pablo decía que estaba vivo. Pablo decía que estaba vivo. Qué glorioso es esto, mis queridos hermanos, porque podrá sonar como una frase de cajón, porque hoy se volvió la resurrección, la muerte en cruz ya se volvió una frase de cajón. Pero si usted y yo entendiéramos lo glorioso que es esto, porque es el fundamento del Evangelio, no nos daría temor abrir la boca y manifestar que Cristo vive aún. Vemos a un hombre firme en el fundamento. Vemos a un Pablo firme a pesar de que estuvo 2 años en prisión. No se atemorizaba de decir que Cristo estaba vivo. Y más que nunca decía que estaba vivo. Fue leal hasta lo último que Dios le permitió. Pablo fue leal hasta lo último que Dios le permitió. No se avergonzó del Evangelio. Los judíos, recuerden, los ancianos, el Sanedrín, habían 2 grupos, unos que negaban la resurrección. Y aquí, aunque no lo nos nombran, con su título podríamos decir que eran los más interesados en acusar, en perseguir y en atentar contra la vida de Pablo.
Porque Pablo decía que Cristo estaba vivo, pero los saduceos negaban la resurrección. Él nunca negó el evangelio, nunca lo negó, se mantuvo. Y quiero dejarle a manera práctica, mi querido hermano, quiero dejarle esto a manera práctica en esta mañana. Quiero invitarlo a que meditemos en lo siguiente. Y es que nosotros nos mantenemos fieles y leales a nuestro Señor de pensamiento y palabra. La pregunta aquí sería la siguiente: ¿y de obra y de práctica también? Nos mantenemos fieles de pensamiento y de palabra. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos pensado, si a mí me pasara eso, yo diría, Cristo vive? La pregunta es, ¿y si pasara de obra y de práctica, lo haríamos? ¿Estaríamos tan convincentes de esto? ¿Saben? Hay algo que usted y yo no debemos olvidar. Y es que Dios nos ha puesto en medio de este mundo que, aunque no somos parte de él, sí estamos amenazados, como lo dijimos en el primer bloque, estamos amenazados todos los días por las acechanzas del diablo. Y esto lo frecuentamos en donde la vida del creyente se desenvuelve. O sea, usted y yo, como creyentes, en donde nos desenvolvemos, estamos siempre amenazados, siempre acechados, siempre. ¿Y en dónde se desenvuelve su vida como creyente? ¿En dónde? En su hogar, en la sociedad y en dónde más, y en la iglesia. Y asimismo debemos desenvolvernos frecuentemente de una manera leal en medio de estas esferas donde compartimos. ¿Qué tan leales somos a nuestro Señor en sinceridad, transparencia, en la verdad del Evangelio y hasta en dar la vida por Cristo? ¿Qué tan leales somos a nuestro Señor en eso? Nuestra lealtad se ve reflejada en medio de la transparencia. Nuestra lealtad se ve reflejada en medio de la honestidad que podamos tener en nuestra vida comunal. Comunal, entiéndame la palabra comunal. Y cuando hablo comunal es que nuestra lealtad de creyentes, nuestra lealtad hacia el Señor se ve reflejada en medio de una vida comunal en la familia. Y no solo hablo de la familia de sangre, sino también estoy hablando de la familia ¿en qué? En la fe. Nuestra lealtad al Señor se ve reflejada con nuestra manera de vivir en medio de esta sociedad corrupta y entenebrecida. Nuestra lealtad a Cristo se ve reflejada en medio de la iglesia universal, pero también local. Se ve reflejada, porque en la iglesia local donde Dios nos ha puesto, usted y yo debemos testificar de ese llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. A no ser que en su iglesia local estén yendo en contra de la verdad, su lealtad se debe ver reflejada allí. Vuelvo y digo, a no ser que en su iglesia local esta esté yendo en contra de la verdad. A no ser, pero su lealtad se debe ver reflejada allí. Se debe ver reflejada allí y no salir huyendo por cuestiones que no tienen peso ni argumento. Porque parte de la vida leal y equilibrada, como lo nombramos en el título, que es sobria, parte de la vida sobria y equilibrada que el creyente debe tener, es que la vida de la iglesia local o en la vida de la iglesia local una persona se desenvuelve en medio de la vida comunal. Usted y yo estamos aquí para tener una vida comunal más no individual. La sobriedad a la que nos llama la Biblia, cuando nos dice que seamos sobrios, equilibrados, cuando nos dice que seamos leales, como lo estamos viendo en este pasaje, es para desenvolverla, demostrarla en una vida
comunal. Individual también, no estoy negando, pero como nos movemos o nos desenvolvemos en lugares donde somos comunales, comenzando por la familia, allí debemos demostrar nuestra lealtad. Nuestra lealtad. Pablo no salió huyendo. Pablo no salió huyendo. Los argumentos de Pablo no eran menores, eran grandes, y no salió huyendo. No salió huyendo. ¿Sabe? Quiero decirle algo. Vamos a encontrar situaciones no fáciles, pero nuestra lealtad a Cristo y su evangelio y su iglesia, nuestra lealtad a Cristo, a su evangelio, y a su iglesia debe mantenerse. Pablo estaba siendo leal allí por Cristo y lo acabamos de corroborar a través de lo que vimos en el pasaje. Pero quisiera pensar en algo también aquí. Quisiera pensar en algo y yo creo que así fue. Y es que en la mente de Pablo estaba mantenerse también leal, a pesar de la situación, estaba mantenerse leal a Cristo, ¿cierto? Pero a pesar de la situación, estaba mantenerse leal a lo siguiente. Yo creo que en la mente de Pablo en esos momentos, él pensaba en Timoteo, él pensaba en Bernabé. Yo creo que él pensaba en Tito. Yo creo que él pensaba en los hermanos de las provincias y de las ciudades por donde él pasó enseñando el evangelio de Cristo. Yo creo que él estaba pensando también en eso. O sea, él era leal primero a Cristo, pero él también estaba pensando en eso. En la mente de Pablo estaba esto. También fue leal a la iglesia del Señor, mi querido hermano. Pablo fue leal a Cristo. Pablo fue leal a sus convicciones, pero Pablo fue leal a la iglesia del Señor. El propósito de ir a Roma es porque él iba a ser usado para predicar el evangelio. ¿Acaso en su mente no estaba ser leal porque habían otros que iban a escuchar el mensaje del evangelio? Pero al parecer, quiero cerrar con esto y decirle lo siguiente. Pero al parecer la lealtad de hoy en día al Señor no dura más que una queja, no dura más que un desánimo, no dura más que un inconveniente, no dura más que una llamada o una visita que no se hizo. Claro, quiero ser sincero con algo y decirle que hay cosas que pueden lastimar porque somos sensibles y como seres humanos sentimos. Pero eso no debe estar por encima de nuestra lealtad al Señor. El creyente maduro, por así decirlo, debe estar por encima de eso y más bien mostrar su lealtad en las vivencias que tenga con su familia en casa y con su familia en la iglesia y también con su prójimo en medio del lugar donde Dios lo ha puesto. Permitamos que la lealtad que debemos y que tenemos a Dios, a la iglesia, esté por debajo, como lo dije hace un momento, esté por debajo de una queja o esté por debajo de circunstancias que nos lleven a huir. No, si somos leales a Dios, somos leales en donde Él nos ha puesto. Por eso dije hace un momento, a no ser que en su iglesia se esté atentando contra la verdad. De lo contrario, mantengámonos leal. Si hay algunos débiles que les cuesta, pues usted y yo que somos fuertes, mantengámonos leales. Mantengámonos leales. Pablo no huyó. Pablo fue leal al Señor. Y eso debe ser un ejemplo para nuestras vidas en esta mañana. Quiero finalizar diciéndole esto. Solo en Cristo podemos ser fuertes, leales, comprometidos. Solo en Cristo. Cada día podemos seguir caminando como Él nos lo ha encomendado.
Mis hermanos, que el Señor nos ayude a ver esto como ejemplo. Y que quiera el Señor que como iglesia sigamos avanzando y creciendo. Y aquellos que nos escuchan por las redes, que tengan en cuenta estos ejemplos que vemos en la Escritura. Porque si fuimos llamados para ser parte de este ejército, es porque el Señor nos ha concedido ese don de fe para poder ser leales. Poder ser leales a donde Dios nos ha puesto, en medio de su familia. Pero recuerde, no estoy hablando solo de la familia de sangre, también en medio de la familia de la fe. Oremos.